Bueno, chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, pues vamos a estar viendo precisamente la piedra. La piedra es un material muy ocupado desde la antigüedad. No es, Ha ido cambiando la utilización desde la antigüedad al día de hoy. Los materiales pétreos se han ido diversificando desde el modo de uso hasta la forma en uso. Antes se ocupaba directamente desde la forma de obtención, por eso lo podemos ver en antiguas ruinas, pirámides, cómo se ocupaba al día de hoy, que ya tiene una transformación muchas veces industrializada. A lo largo de los siglos hemos sabido aprovechar los recursos naturales, entre ellos existe una amplia cantidad y variedad de materiales rocosos, lo que es el material pétreo. Las nuevas tecnologías de la construcción y la transformación nos han permitido hoy ocuparlo para la gran demanda de ese tipo de material, debido a que es un material noble y de alta calidad, permite la diversificación en diferentes tipos de formas, utilizaciones, clases, tipos, desarrollos, tanto interior, exterior, a la intemperie, bajo ciertas condiciones de temperismo. Es un tipo de material que permite una utilización prácticamente muy diversificada. Estamos hablando que el tipo de utilización de material pétreo es uno de los sectores en la construcción que siempre se va a estar expandiendo. Vamos a ver que los cambios en la utilización, desde las losetas, que ya es un material completamente industrializado, hasta la utilización, por ejemplo, de lajas, vamos a ver que ha ido cambiando todo. Al día de hoy destacan materiales como son los granitos, las piedras de cantera, hablando de la piedra de cantera, el mármol de Carrara, lo que también estaríamos hablando de los tipos de pizarra. La pizarra es un tipo de material más grisáceo. Estos últimos representan mucho de la parte importante de la producción nacional. Estos materiales tienen avalada su calidad, no solo por los resultados en ensayos tecnológicos, sino también por una alta durabilidad. Vamos a darnos cuenta que al día de hoy ha ido cambiando su utilización. Nos vamos a dar cuenta cómo antes se privaba colores, formas, algo más llamativo, y lo podemos ir viendo incluso hasta en las losetas, que eran un poco más de colores y de formas un poquito más, que dirían hoy, muy tradicional, los veríamos el día de hoy. Hoy ha cambiado más a la utilización de materiales que se vean a lo más parecido a la naturalidad, donde se priva mantener el color de la piedra, y podemos ver también tamaños mucho más amplios. Podemos ver recubrimientos tanto en la cocina como en algunos lugares de baño, que se busca que los tamaños sean lo más amplio posibles. Los usos del material pétreo, de la piedra como un material de construcción, que tradicionalmente ha venido siendo utilizado como uno de los principales materiales, vamos a ver que se ocupa desde la parte de fundaciones, que es la cimentación, los muros de carga y los arcos y bóvedas, hasta lo que hoy lo vamos a ver como un nivel elemento de revestimiento. Vamos a dividir a todos los materiales pétreos dentro de dos grandes grupos, lo que son los naturales y los artificiales. Los primeros, que son los naturales, son los que se extraen directamente de la naturaleza, sin precisar su empleo. Pueden ser simples o compuestos, dependiendo si se forman de uno o más minerales. Y en el segundo, vamos a ver que esos se fabrican en la sustitución de materiales pétreos naturales, o para poder obtener materiales pétreos de otras características y propiedades. Vamos a ver que en el primero estamos viendo, por ejemplo, lo que es la laja. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal podemos ir a lugares, por ejemplo, el túnel, donde existen personas, artesanos que se dedican a la extracción y venta de lo que sería la laja. ¿Cómo te la pueden vender? Te la pueden vender hasta con formas irregulares completamente, hasta con un cierto trabajo, pero aún así el trabajo únicamente es un cincelado, un recortado, se puede decir. No tiene ningún trabajo químico, no tiene ningún trabajo industrializado, es más un trabajo natural. Mientras que en el segundo se sustituye el material pétreo natural, pero se ocupa este material con algún proceso tecnológico e industrializado para hacer, por ejemplo, una loseta, para hacer listones, para hacer, ¿cómo se llama? Soclos, que se puedan ocupar de un modo más utilizado. Estamos hablando, por ejemplo, del azulejo. Dentro de la clasificación, lo podemos clasificar también por el tipo de tamaño.
la clasificación ASTM, que es una clasificación donde los materiales dependen directamente del tamaño del grano, desde qué es un guijarro, qué es una grava, qué es una arena, y hablando de arena, podemos clasificarlo en arena gruesa, arena media, arena delgada, hasta llegar a los limos. Pero lo vamos a clasificar el día de hoy más que todo que por el tamaño, por el tipo de roca que vamos a tener. Diego, no sé si nos puedes leer desde donde dice rocas eruptivas o ígneas. Eh, Rocas eruptivas o ígneas se forman por la solidificación de magma volcánica, rocas sedimentarias. La formación de estas rocas se da en dos procesos. Primero se depositan sedimentos, ya sea fragmentos de rocas, esqueletos de animales o bien descomposiciones químicas de aguas. El segundo proceso es la cristalización de estos depósitos para formar la roca dura, dándose este paso por medio de acciones químicas de los gases contenidos en el agua. Rocas metamórficas. Son el producto de la cristalización de depósitos sedimentarios debido a la acción de grandes presiones, temperaturas elevadas en la corteza terrestre y emanaciones de gases volcánicos. Ok, gracias, Diego. Vamos a ver que cada una de estas produce un tipo de resultado diferente. Voy a empezar con la roca más común, que es la roca sedimentaria. Esta viene precisamente por ese proceso del depósito de sedimentos. Vamos a ver que normalmente el polvo de calcio y el polvo de otros nutrientes se van aglomerando capa por capa y se van sedimentando. Sin embargo, vamos a ver que en este proceso de cristalización, aunque se da por una cierta presión, no es tan grande como el metamórfico. Vamos a ver que en este principio nosotros podemos encontrar muchas piedras sedimentarias y me imagino que ustedes han agarrado una piedra y solo la han tocado y la han aplastado y se vuelve polvo. No sé si ustedes han tenido alguna vez esa experiencia. Cinco. Bueno, este tipo de piedras precisamente son las sedimentarias, las que únicamente por la presión que existe se van dando. Sin embargo, vamos a ver que el tiempo o el desarrollo de este tipo de piedras no permite un tipo de vida mucho más largo. ¿Por qué? Por esta misma forma en la que vamos a tenerla. De ahí que se busque otro tipo de piedras como son las metamórficas que siguen el mismo proceso sedimentario, se realiza bajo un proceso de sedimentación, la colocación en bancos de capa sobre capa sobre capa. Sin embargo, esas ya están bajo altas presiones, presiones y altas temperaturas. Es una mezcla de ambas. Presiones y temperaturas muy altas, normalmente a una cierta profundidad con respecto a la corteza terrestre y cercano a donde pueden haber emanaciones de gases volcánicos que permitan su fundación. Y es que a partir de estas precisamente rocas metamórficas es cuando aparece, por ejemplo, el mármol o la pizarra, que son, o incluso otro material que es igual, es un poquito más claro, no es el mármol, pizarra, es, ahorita voy a recordar el nombre de otro material que también se ocupa principalmente en cocinas. El grafito y entonces ese tipo de piedras o elementos dependen directamente de la presión constante. Ahora, el otro tipo de piedras que vamos a tener son las rocas eruptivas o ígneas. Estas se forman por la solidificación de magma volcánico. Normalmente tienen contacto con este magma. Entonces, normalmente el magma volcánico sirve como una especie de solidificante. El magma volcánico, existe una diferencia entre la lava y el magma. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre la lava y el magma? Jóvenes, ¿alguien que me diga la diferencia entre uno y otro?
Inge, creo que el magma es como que ya la piedra, ¿no? Y la lava está en líquido, ¿no? ¿No es así? No tanto. ¿Alguien más que tenga alguna referencia con respecto a esas dos, esa diferencia de conceptos? Bueno, la lava es cuando se encuentra en la parte superficial, es decir, si nosotros ya vimos una erupción, a esta salida de roca fundida o líquida se le llama lava, cuando nosotros lo podemos ver afuera del volcán, pero cuando se encuentra dentro de la corteza terrestre se conoce como magma. Entonces, precisamente estas rocas eruptivas como son las que sirven, por ejemplo, para afilar cuchillos, nos vamos a dar cuenta que se pueden encontrar por la situación de la magma volcánica. ¿Por qué? Porque es contacto de piedra o de algún tipo de material con cal con esta magma. Entonces suele absorberse el material alrededor de este tipo de materiales. Vamos a ver ahora sí algún tipo de clasificación. Se me estaba olvidando, perdón, jóvenes, el granito es otro tipo de material igual que vamos a encontrar. Vamos a encontrar desde este tipo, el granito es el material que se encuentra mediante la formación precisamente con el magma, es una roca ígnea por el contacto que existe con el magma. Existe una gran variedad de colores, todo depende del tipo de piedra que entre en contacto con el magma. Por eso existen colores desde verdes hasta claros. Se ocupa en paredes, se ocupan también en entablillados de cocina, en baños y demás. La piedra caliza, que es algo más sedimentario. En el caso de la piedra caliza, donde podemos encontrar nosotros a las lajas, es un elemento sedimentario, marrón o gris. Marrón o gris, principalmente ocupado en paredes o en algunas partes planas, por ejemplo, en cocinas. El mármol, que es una piedra por excelencia, se ocupa en pisos, en paredes, en losas, en una gran variedad de materiales, siendo de los materiales con más extracción, incluso con más reproducción, porque ya existe tanto el mármol natural como la reproducción de mármol, donde se ocupa un proceso de industrialización donde ocupamos otro tipo de materiales como base y únicamente una vitrificación en la parte superior de mármol, lo que es la arenisca, que es un tipo de color sedimentario, amarillo, rojo, café, que se puede encontrar principalmente para paredes, o la pizarra, que es este color azul grisáceo o rojo verdecino, que también es metamórfica. Vamos a ver que entre todo el tipo de piedras existe una variedad amplia y generalizada que se puedan ocupar. Paulina, ¿nos puede hacer favor de leer artificiales? Artificiales, productos cerámicos, cuando obtienen la consistencia pétrea por procesos físicos como el cocer las tierras arcillosas. Productos vidrios, cuando se da por fusión de óxidos y aglomerados, cuando se preparan con materiales comprimidos o unidos mediante proceso químico del fraguado. Gracias. Pues en estos dos sentidos, vamos a ver que alguien me puede decir qué sería un producto cerámico y qué sería un producto vidrio. ¿Alguien que tenga la idea de un ejemplo de cada uno? Jóvenes. Ni idea, Inge. ¿No? Un producto cerámico es como donde comemos. Por ejemplo, vamos a encontrar que viene literalmente de la consistencia pétrea por procesos físicos, como puede ser el cocer una tierra, una arcillosa.
una vasija de barro, es un cerámico, porque lo único que estamos haciendo es que la tierra arcillosa la estamos cociendo, su nombre literalmente, la horneamos y se vuelve un producto cerámico, pero si se dan cuenta no se le está agregando ningún producto para que se pueda vitrificar, queda en este proceso cerámico, lo que sería, como les repito, una vasija de barro. ¿Qué pasa con un producto vidrio? Un producto vidrio se crea por la fusión de óxidos y aglomerados. El vidrio, ¿alguien sabe cuál es de dónde viene el vidrio? ¿El vidrio que no viene de la arena? Exactamente, el origen del vidrio precisamente es la arena. Lo que se hace con el vidrio precisamente es la obtención directamente de la arena. Se calienta a grandes temperaturas, al calentarse se vuelve una mezcla líquida y nosotros le podemos agregar algunos óxidos y aglomerantes para poder ver esta vitrificación. ¿Qué elementos se quedan vitrificados? Las losetas, lo que es el azulejo, es un elemento vitrificado y lo podemos ver por esa capa líquida, por esa capa que queda dentro del material y la capa superior. Aunque algunos losetas o azulejos puedan ser satinados, opacos o brillantes, no tiene mucho que ver en ese sentido, porque al final de cuentas podemos ver que la capa superior tenemos una capa mínima, aunque sea de un vidrio, como una capa repelente antes de llegar al material petro. La clasificación de las piedras lo vamos a ver como piedra maciza, piedra perdida, piconada o la tosca. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La primera, la piedra maciza es la que no tiene defecto alguno, la que la podemos encontrar así como se puede encontrar. Un ejemplo de piedra maciza es el diamante, claramente tiene la forma y la idoneidad y la calidad que se pueda tener. Después vamos a encontrar como la piedra perdida, una cantidad de piedras que se ponen en los cimientos, en algunos casos sin trabazón ni cal que los unan. Por ejemplo, estamos hablando de la piedra que se puede ocupar para el bajo recubrimiento antes de que se haga la cimentación. La piedra piconada es la que solo está labrada con pico, por ejemplo, algún tipo de grava, la que se puede extraer de algunos bancos de arena, cuando se hace directamente o con máquina o con algún tipo de tronada o explosión, como lo quieran entender. Y la piedra tosca es la que está sin labrar. Por ejemplo, la piedra que nosotros obtenemos directamente o las grandes piedras sin labrar que se puedan obtener. Esa es una piedra tosca. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta o alguna duda, jóvenes. Romeo, no sé si puedes leer, por favor, mosaicos. Mosaicos. Los mosaicos son adecuadas para suelos y revestimientos. Hoy en día, gracias a los procesos de mecanización, pueden obtenerse baldosas finas, ligeras y de dimensiones uniformes, lo cual permite su instalación de manera fácil, sin juntas. Por otra parte, la piedra trabajada a mano resulta adecuada para ambientes rústicos. En espacios grandes son más adecuadas las baldosas grandes, ya que reafirman la sensación de monumentabilidad. En cambio, en espacios recogidos lucen mejor los tamaños pequeños. Gracias. Pues el ejemplo clásico, como lo estoy diciendo, los mosaicos adecuados para suelos y revestimientos. Es importante que esta forma o utilización del tipo de piedra, no estamos hablando de un tipo de piedra, sino de una forma de colocar la piedra, se puede mecanizar incluso hasta en la colocación de algún tipo de entramado o forma que permita la utilización. La piedra puede ser trabajada o puede estar también colocada de manera rústica. Sin embargo, para algún tipo de suelo, es la recomendación que se pueda dejar, si es al exterior, con un acabado más rústico, si es en el interior, con un trabajo un poco más prolijo. Marta, no sé si nos puedes leer guijarros. Buen día. Buen día. Guijarros. Las piedras que conforman suelos de guijarros suelen ser el granito, el cuarzo y la cantera. Se utilizan en zonas exteriores como senderos o bordes. Es muy efectivo efectuar un contraste visual de color utilizando piedras de diferente forma, color y tamaño.
Los guijarros, aunque son piedras como es el cuarzo o de cantera, no es por el tamaño que se le va a llamar guijarros. Normalmente, por ejemplo, la piedra de río, que es un guijarro, el guijarro a partir de cuándo es, cuando la piedra supera las 2 pulgadas es un guijarro, es decir, una piedra de más de 5 centímetros es un guijarro. Piedras menores entra dentro del grado, dentro de la gama de la grava, también por la forma que va a tener. Estos guijarros se pueden ocupar en senderos o exteriores y si estamos hablando de un tipo de piedra como la de río, es muy común verla principalmente, por ejemplo, incluso aquí en Chiapas, en algunas uniones entre bloques de cemento, en algunos caminos, en alguna seleccionación, incluso se pueden formar formas, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un piso y este piso, por ejemplo, en una escuela quiere tener las zonas de resguardo, las zonas de evacuación o de, por ejemplo, cuando hay un sismo, esta zona de seguridad, pues se puede buscar la manera en ocupar ese tipo de materiales para formar estos lugares. Vamos a ver que es muy efectivo, permite una visualización, una calidad en el lugar y precisamente mantener este uso dentro de muchos, bueno, además, funciona como un buen material, si no bien no es elástico, sí sirve como amortiguante. Si colocamos grandes placas de cemento, las grandes placas de cemento logran tener una diferenciación de presión. Entonces, por eso vemos cuando hay muchas placas de cemento que algunas se unen diferente. Entonces, cuando no queremos lograr eso o cuando queremos tener que el movimiento no están fundadas con una cimentación muy profunda y no queremos ver que se empiecen a lastimar y empezar a ver cizallamientos dentro de placas, lo que se puede colocar precisamente es una unión con este tipo de materiales. Frida, no sé si nos puedes leer adoquines. Creo que Frida no me escuchó. Jackie. Inge, perdón, ¿me hablaba? Sí, Frida, ¿puedes hacer favor de leer adoquines? Sí. Yo leyendo. Son bloques pequeños y de texturas irregular, de granito, pizarra. Son usualmente empleados al aire libre, aunque también pueden utilizarse en interiores, especialmente cuando se necesitan superficies resistentes. La utilización de adoquines es muy común, principalmente en un cierto tipo de ciudades de cierta edad. Aquí en San Cristóbal es común ver empedrados, tanto con guijarros. Las últimas calles que las podemos ver empedradas con guijarros, por ejemplo, puede ser la calle que se encuentra entre la BIOS y la Escuela de Derecho, pero también hay unas partes donde se encuentra adoquinada, donde vemos precisamente la unión de piedras trabajadas ya en una forma exacta para la colocación. Se pueden generar, como lo podemos ver en la imagen, un tipo de trama que es bastante agradable a la vista. En algunos casos, ya al día de hoy, por el tránsito común, se ha utilizado o lo que han hecho es empastar, es decir, como cuando se le echa una lechada a un azulejo, se le ha pasado un tipo de pasta alrededor de eso para rellenar los huecos y no permitir este movimiento o deslave de este tipo de material adoquinado. Vamos ahora a conocer, ya después de que vimos el tipo de formas en que podemos tener, recuerden que podemos tener forma guijarra, forma mosaica o adoquinada. Vamos a entender un tipo también los tipos de acabados que vamos a tener. Ahora sí, Jackie, ¿nos puede hacer favor de leer tipos de acabados? Sí. Todas las piedras naturales nos ofrecen la oportunidad de variar su aspecto superficial en función de la aplicación que le vamos a dar. Es decir, que al decidir qué acabado se debe aplicar, juegan papel primordial
el tipo de piedra, uso y ubicación. Mediante la aplicación de diversas variantes sobre los acabados, se pueden conseguir efectos de repetición o patrones, aplicados principalmente para la decoración. Un claro ejemplo es la combinación de zonas pulidas con zonas abujardadas, arenadas o rayadas. Gracias. Vamos a ver que este tipo de piedras normalmente nos ofrecen esta oportunidad, este cambio, esta diversificación, pero aún así, si vemos que la calidad de piedra, la forma de piedra no cumple nuestras expectativas, le podemos dar esta forma, esta personalización al lugar. Y en esa personalización, la colocación de patrones, el dibujado o la decoloración, muchos de estas piedras, colocándoles algún agente químico, suelen cambiar de tonalidad o color, o con la impregnación de algún tipo de barniz, se sellan los colores y permiten también un tipo de tiempo mayor. Por ejemplo, en el caso de algún cerámico, por ejemplo, una teja, si no se quiere ver esa formación negra, se puede barnizar o vitrificar y vamos a ver que el tiempo también de duración o de forma se va a mantener durante mayor tiempo. Uno de los tipos de acabados, aparte de los que podemos ver, va a ser el pulido. Giovanni, no sé si nos puedes leer pulido, por favor. Buen día, Inge. Buen día. Pulido. Con el pulido se consigue una superficie lisa y brillante, con porosidad casi nula, destacando al máximo nivel estructura, color y textura de la piedra. Este acabado, al ser de poro cerrado, proporciona a la piedra mayor resistencia al ataque de agentes externos, resistencia que se puede aumentar con diversos tratamientos de protección. Cabe resaltar que el poro de la piedra nunca llegará a estar cerrada. Con el pulido se trata de minimizarlo al máximo. Precisamente, uno de los materiales que más se suelen colocar con ese tipo de acabado es el mármol. Aclaro, el mármol es un tipo de material muy duro y por ende que el poro sea mínimo. Para los que tienen todavía dudas qué es el concepto poro, el poro es la relación de vacíos que va a tener un material. La relación de vacíos es el espacio que pueda tener en intermolecular. Todos los materiales tienen un espacio de aire, agua y el material sólido. Entonces, estos poros pueden mantenerse, hay algunos que son más abiertos, normalmente los materiales pétreos sedimentarios tienen más poros que los materiales pétreos metamórficos. Los metamórficos son los que normalmente tienen este acabado más sólido, entonces se les puede realizar este pulido. Como les digo, el granito también es un material que se puede pulir y se puede utilizar de esa mejor manera para maximizarlo y también para darle mayor rendimiento. Kelly, ¿nos puedes apoyar con flameado? Flameado consiste en un tratamiento a alta temperatura a la que son sometidas superficies de rocas graníticas mediante la aplicación de una llama a 45 grados de inclinación respecto a la superficie de la piedra y a través de mecheros sencillos o múltiples que gracias al oxiacetileno consiguen unos 2.800 grados centígrados. Agraden la superficie debido al impacto térmico. Perfecto. Precisamente el flameado, pues es la colocación de no sé si conocen lo que es la soldadura oxicetilénica, es la que utilizan los dos tanques, un tanque es oxígeno, otro es acetileno. En la mezcla se puede generar una flama color azul que sirve para el soldado o para el corte, pero cuando se ocupa una llama no tan azul, más amarillentosa o rojiza, esta permite precisamente el quemado o flameado de los lugares, normalmente como dicen, para poder lograr esta forma flameada, que si se dan cuenta es como si fuera muy rugosa, se debe hacer a una inclinación, porque si ustedes lo hacen completamente vertical, se ve el agranallado, es decir, se ve por dónde está pasando el material como si fuera un agranallado. Entonces, como no se busca agranallar, no se busca marcar por dónde se hizo, como si fueran se ha visto en muchos comerciales o cuando una carne asada se le ve la marca de la brasa. Para no ver estas marcas
estas líneas que vamos a tener perpendiculares a la formación, se recomienda por eso que lleve una inclinación y una separación que sea homogénea, para que se pueda ver y se pueda desarrollar. Incluso este flameado no solo se realiza en piedras, también lo vamos a ver que se puede ocupar en algunas maderas. Trujillo, buen día. ¿Nos puedes leer apomazado? Voy. ¿Cómo? ¿Apomazado? Apomazado. Logra mediante el proceso de abrasión similar al del pulido, pero sin llegar a conseguir brillo. Las máquinas de gran producción son llamadas también trenes de pulido, y estas van equipadas con varios cabezales que montan abrasivos de diferentes, ¿cómo es? Granulometría, cabezal, y que gira con movimiento de rotación y traslación sobre bancos fijos. A lo largo de la cadena del proceso existen otros modelos automáticos equipados con un único cabezal. Bueno, en este caso del apomazado, no sé si ustedes han visto la máquina que sirve para hacer más delgada la madera, la cepilladora, una máquina que es como una mordaza que cuando pasa la madera la va adelgazando. No sé si alguno de ustedes la ha visto. Sí. Bueno, una de estas para cerradero donde pasa la madera es el mismo función del apomazado. Lo que hace es que pasan dientes, es un cabezal muy parecido a los cabezales que se ocupan en una fresa para metal o cabezales incluso que se pueden ocupar hasta para dientes. Es un fresado, es una máquina circular que va girando y que va rayando a alta velocidad. Y se debe de cuidar porque en muchos de esos casos les va soltando un líquido, normalmente es agua, para que no se sobrecaliente. Entonces va girando y va detallando y le va quitando esta primera capa de impurezas o esta capa de diferentes tamaños. Por ejemplo, podemos ver que la laja no es plana, sino podemos ver que existen alguna superficie o textura. Para quitarle, literalmente el apomazado es quitarle esta textura que tiene y dejarla llana, sin que pase por un proceso de pulido, porque en el pulido ya viene un repasado con diferentes tamaños de lijas y de fibras para lograr esta terminación pulida. Aquí solo queda en este devastado. Dice que depende de la granulometría del metal. La granulometría depende del tamaño del grano, ¿sí? Para el cabezal, porque hay granos mucho más grandes, granos más pequeños. Entonces, por eso es esta forma o formación que se va a ocupar. Sasha, ¿nos puedes leer abujardado? Abujardado es una antigua forma de tratamiento superficial de todas las materias. ¿Se me escucha, Inge? Perfecto. ¿Sí? Ok. Abujardado es una antigua forma de tratamiento superficial de todos los materiales pétreos para revestimiento de exteriores y otros trabajos artesanales, uno de los efectuados manualmente más utilizados. También se conoce como labrado. La superficie de la roca previamente conformada se golpea repetidamente con un martillo bujarda que lleva una o dos cabezas de acero que contienen pequeños dientes granulares de metal duro. Gracias, Sasha. Pues en este abujardado lo que es propiamente es precisamente la conformación o el golpeteo de un martillo abujardador. Lo que hace es literalmente el punteado de un material para que quede este material abrasivo. Normalmente el abujardado se ocupa, por ejemplo, en escalones. Se hace un tipo de apomazado, un apomazado y al final, para evitar que pueda haber
un resbalamiento, se le puede dejar algunas partes de abojardado. Si se está ocupando una piedra, aclaro, no todas las piedras, depende mucho del tipo de material de piedra que se vaya a ocupar. Muchas de ellas en contacto con algunos sólidos se suelen romper, entonces, porque recuerden lo que platicábamos de las propiedades, entonces lo que se busca es que el material soporte, entonces se tiene una parte apumazada y una parte que se va a encontrar abujardada para que precisamente esta abrasión permita precisamente el tránsito de los cuerpos. Estela, ¿nos puedes apoyar con arenado? Sí, Inge, buenos días. Buen día. Arenado. Podemos considerar el arenado un mini abujardado, ya que en términos generales las características de los dos procesos son muy similares, variando el método empleado. El arenado consiste en golpear la superficie con arena de sílice o corindón, impulsada por aire a través de una boquilla que dispara la arena contra la piedra. En función de la presión que se aplique a la arena, la piedra presentará un punteado más o menos profundo y siempre resaltando un poco el color de la piedra. Se aplica en todas las piedras. Gracias. El arenado, a diferencia del anterior, se puede aplicar en cualquier piedra y pues no es más que es un soplete, un poquito más grande la boquilla, que suelta granos muy pequeños, finos, de arena de silicio, arena de sílice, arena de mar y coridón, y se suelta sobre el cuerpo precisamente para la abrasión del material. Este tipo de formas o de acabados no solo se hacen con el arenado, también se hace, por ejemplo, con con los metales. Cuando uno, por ejemplo, quiere al metal, se le quiere dar, por ejemplo, quitarle las capas que va a tener, lo que se puede hacer es soltarle un arenado. Normalmente en el metal se hace un arenado de castaña, se agarran fibras de castaña, de nueces, todo ese tipo de material se ocupan, muy pequeñas fibras, y se suelta sobre los metales para poderles quitar la pintura. Entonces, este proceso no solo se da en la piedra, sino se da en mucho más materiales, pero en la piedra es piedra sobre piedra. Normalmente se busca que la piedra que se arene sea un poco más resistente que la piedra que va a recibir el arenado. Manuel, ¿nos puedes echar la mano con cerrado? Sí, Inge, buen día. Buen día. Cerrado. El cerrado es el proceso mediante el cual se corta un bloque de piedra. El cerrado deja una superficie lisa muy porosa y rugosa al tacto. La piedra queda mate, de tono blanquecino y normalmente está muy arañada con la huella de la herramienta utilizada. Su nombre lo dice, es una cerrado, es la base de una máquina que va cortando y lijando simultáneamente. Esto se puede ocupar en algunas superficies lisas, muy porosas, y que se desea algún tipo de acabado principalmente para revestimiento. Normalmente no se ocupa tanto en pisos, pero si se ocupa en pisos se coloca de diferente manera para buscar precisamente esta forma o situacionalidad que se le puede dar con el aserrado. Juanito, ¿nos puede leer anticato? Buenos días, Inge. Buen día. Anticato es un sistema de acabado que es utilizado en pisos o cubiertas para darles mantenimiento o bien para cambiarle la apariencia original por una más moderna o novedosa. Esta textura rugosa se logra utilizando cepillos abrasivos colocados de algún tipo de maquinaria convencional para pulir y brillar superficies, pulidora de piso o pulidor manual. Es un paso de una pulidora. La pulidora no se hace con
A diferencia del pulido que se hace de más abrasivo a menos abrasivo hasta que se pueda lograr el brillante, normalmente aquí vamos a lograr calidades donde quedamos satinado, no se vea brillo, pero tampoco se vea ni opaco ni brillante, que es exactamente en el término medio. Se ocupa principalmente para alisar la superficie, quede suave al tacto. Normalmente se hacen en pisos o en materiales que se puedan ocupar en sobremesas. Ángel, ¿nos puedes leer, Leder? Singe. Gracias. Leater. Ofrece una plana y no rugosa que transmite la percepción sensorial única al lecto por su belleza y finura. Su principal característica es su acabado mate, lo que convierte en Silestone Stone en una superficie suave y muy agradable, manteniendo la consistencia plena de color. Es apto para usuario en aplanados, verticales y encimeras, tanto en el baño como en la cocina. Bueno, este tipo de acabado depende directamente del significado. Leather significa cuero o piel. Precisamente es eso, es un tipo de acabado que va a quedar agradable a la textura. Normalmente se hacen acabados de granito, en el cual este acabado mate permite una asistencia. Normalmente se sienten pisos no tan fríos, se sienten pisos a temperatura ambiente. Se pueden ocupar en hospitales y demás precisamente por esta calidad de material. Estela, ¿nos puedes apoyar con mate? Sí. Gracias. Mate, textura lisa, no brillante, ideal para evitar los resbalones en la piedra destinada para suelos. Es un tipo de calidad, no estamos llegando al pulido, es mate, pero al dejarlo en mate queda con una cierta rugosidad que permite algunos resbalones. Sin embargo, se ocupa para suelos en interiores, el mate en contacto con el agua se vuelve un poco más resbaladizo. Y por último, el último tipo de acabado, antes de que entremos a la denominación de piedras, es la piedra envejecida. No sé, Armando, ¿nos puedes apoyar con piedra envejecida? Sí, piedra envejecida, acabado antiguo que realza el color e imita el desgaste y suavidad original de una piedra antigua auténtica. Excelente. Pues sí, es la colocación. Normalmente se puede dejar por el temperismo. Sin embargo, lleva mucho tiempo esta piedra envejecida. Normalmente lo que se hace es que se le coloca algún tipo de líquido. Este líquido normalmente es un ácido que provoca que se realcen los colores, un proceso de oxidación, degradación, que permite precisamente esta decoloración en las piedras. Normalmente ya se está ocupando en mucho tipo de revestimiento de edificios y la ventaja es que se llega al color final. A diferencia de otros materiales que vamos a ir viendo este proceso de envejecimiento, aquí al colocar este tipo de tintados se logra obtener el color final y ya no va a cambiar con el paso del tiempo. Bueno, chicos, esto va a ser la primera parte del tema del día de qué es materiales pétreos y vamos a regresar a una siguiente clase ya con lo que sería la denominación. ¿Qué tipo de piedras vamos a tener y en qué formatos lo podemos ocupar?